Bienvenidos a todos, querida familia de Viviendo Sin Límites. Les cuento que hoy tenemos a un director de cine, es un actor también de diferentes medios de televisión, lo fue como TV Azteca. Estoy hablando de una persona maravillosa que la acabo de conocer. Él es un pastor mexicano, es pastor de la iglesia Roca de Cuernavaca. Me refiero a Hugo Pisano, con el cual hablaremos un poco de su historia de vida al experimentar el divorcio de sus padres y cómo esto afectó a su vida. De esa forma aprenderemos no solo a través de su experiencia de vida, sino entender cómo es este proceso de sanación cuando existe un divorcio en las familias. Te doy la bienvenida, Hugo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Pensar en la experiencia que tú tuviste tan dolorosa del divorcio de tus padres, ¿cuándo fue eso? ¿Qué edad tú tenías cuando pasó? Bueno, yo tuve una niñez muy bella, realmente fue en la adolescencia cuando empecé tal vez a percatarme de muchos problemas de mis padres, y fue, creo que alrededor de los 12 años fue cuando la situación se puso grave, fue cuando es muy duro para un hijo ver cuando tu papá hace maletas y se va, ¿no? Tú como hijo, el ver que cada vez hay menos cosas de tu papá, que se está yendo, es algo dolorosísimo. El ver en mi caso, el ver a mi mamá sufrir tanto, vi a mi mamá sufrir, sentir ese distanciamiento con mi padre también, que yo como hermano mayor y como hijo varón, yo necesitaba esa figura paterna, necesitaba esa figura varonil, ¿no? Que me diera esa identidad, y que realmente hubo un distanciamiento con mi papá muy fuerte. Entonces fue muy difícil esa época, y fue en la peor época, yo creo, es cuando un ser humano tiene muchos cambios hormonales, psicológicos. Y fue en la adolescencia, fue cuando me tocó ver la crisis más fuerte de mi familia. Y lamentablemente en este proceso nuestros hijos todavía son pequeños. La alta tasa de divorcio sucede cuando están o adolescentes, y en tu caso fue así. También podemos entender que cuando se separa el esposo y la esposa, a veces también se separa de ser padre. Ya no está esa figura de que pues ya no soy pareja en el matrimonio, pero sigo siendo papá. En tu caso personal, ¿eso te afectó? ¿Hasta qué punto? ¿Qué decisiones malas y buenas tomaste en esa pequeña edad donde pues realmente necesitabas esa afirmación y amor? Fíjate algo muy importante, dijiste algo fundamental. Es súper triste ver que cuando muchas veces hay el divorcio de los padres, también el que se va de los hijos. Y este caso lo veo mucho ahora yo como pastor, que es súper triste que haya papás que no solo abandonan el matrimonio, sino abandonan a sus hijos. Eso es algo que no lo puedo entender. Y yo como hijo, en mi experiencia, independientemente de que mi papá sí tomó distancia de nosotros, yo en mi corazón se rompió algo con mi papá. Mi mamá, sin embargo, siempre estuvo presente con nosotros. Mi mamá trabajó durísimo para sacarnos adelante. Mi mamá fue esa figura de autoridad que le tocó ser papá y mamá, como el día de hoy. Tristemente hay miles de mujeres que están viviendo esta etapa de mamás y papás al mismo tiempo, y tratar de mantener la autoridad de sus adolescentes es muy difícil y sufren mucho. Entonces, en una de las ocasiones, en mi rebeldía y en mi coraje, agarré el carro de mi mamá y me fui. Como adolescente, tendría 12 años, tal vez 13 años, y choqué. Entonces, cuando choco, mi mamá a duras penas nos estaba sacando adelante económicamente. Estaba pasando un momento muy difícil mi mamá, y todavía su hijo adolescente y rebelde y oveja negra agarra su carro, el único que teníamos, y lo choco. Entonces mi mamá dice: ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para arreglar el carro y necesitamos el carro. Vas a tener que ir a hablar con tu papá y pedirle que nos apoye. Y con todo mi vergüenza y mi coraje, tuve que humillar mi soberbia y mi orgullo, y fui a la oficina de mi papá. Pero cuando llego, lo primero que mi papá me dijo es: vienes para pedirme dinero, ¿verdad? Y la realidad era que sí.
y le dije, acabo de chocar y no tenemos dinero para arreglar el carro. Y yo tendría 13 años tal vez, y la respuesta de mi papá fue fuerte y dura. Dijo, yo no voy a poner un solo peso, tú chocaste, ahora tú arréglalo. Y yo era un escuincle, era un niño de 13 años. Pero esa respuesta de mi papá fría, dura, y casi, y salte de mi oficina porque estoy trabajando, esa escena en mi vida marcó mucho. Entonces, la autoridad que se supone que debería de representar él, una autoridad que protege, una autoridad que defiende, una autoridad que guía, que instruye, una autoridad que ama, una autoridad que se involucra, una autoridad que inspira, pues yo no la tenía, ¿no? Te cuento que actualmente veo más que nunca, y no importando la cultura, pero en su mayoría, al yo poder estar con tantas familias dentro de los liderazgo que llevo por tantos años, me doy cuenta que sí hay ahora actualmente papás que están dispuestos a dar ese paso, pero que es la mujer que ahora se está limitando por las heridas, por los resentimientos, a poner de excusa al hijo de que si no me das el dinero no te lo hago ver. Es lo peor que puedes hacer, porque lastimas el corazón de tus hijos, y si tú lastimas el corazón de tus hijos, lo único que vas a recibir a cambio es un hijo rebelde, un hijo enojado, un hijo inseguro, un hijo que no respeta autoridades, un hijo que es muy fácil que caiga en cualquier adicción, un hijo que es muy fácil que caiga en malas amistades, en malas decisiones. Y te comento que es muy importante lo que acabas de decir, porque no hay cosa más triste que identificar que una mamá hable cosas tan terribles de su pareja, de quien decidió. O sea, al hablar de él está hablando mal de ella, porque ella fue la que eligió. Vino el esposo o la esposa antes del hijo. Entonces, cuando tenemos esta crítica destructiva, que lo que estamos haciendo es sacando todo este resentimiento y amargura, y les estamos poniendo en una pared que no tiene como un rescate, porque cuando nosotros como papás que hemos pasado por divorcios, nos tomamos el tiempo de pensar qué daño ha tenido este niño. Fíjate, Vero, que nosotros, mi esposa y yo, damos consejería a muchos matrimonios. Y algo muy importante que hacemos como dinámica es que cuando hay un problema matrimonial, cuando hay un pleito matrimonial, siempre hacemos énfasis en el problema, pero la mejor manera de empezar a abordar el problema es recordando que no todo es malo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos a la pareja, lo primero que hacemos es una lista de las cosas buenas que el uno hace con el otro. Y le digo al esposo, ¿sabes qué? Descríbeme todo lo bueno que hace tu esposa contigo. Y de la misma manera, ella, descríbeme todo lo bueno que él hace. Ahorita vamos a hablar de lo malo, vamos a hablar del problema. Pero antes de eso tenemos que abordarlo desde una óptica de que no todo es malo, que hay cosas buenas que el otro ser tiene. De la misma manera, con dos personas que están divorciadas, ¿sabes qué? Háblale a tu hijo, no mentiras, pero háblale de las cosas buenas que tiene su papá. Y en ese aspecto te cuento que es tan importante recalcar el tiempo que se les da a estos chicos, porque en el mundo que vivimos hoy se trabaja todo el tiempo. Cuando viene el momento de compartir con los hijos, no se toma esa calidad de atención que se requiere, porque si están en una transición, en una crisis, lo peor que podemos decidir es envolvernos el 100% de nuestro tiempo a trabajar. Pero tocaste un tema súper importante. Lo más valioso que el ser humano tiene es el tiempo. Porque el dinero lo puedes ganar y lo puedes perder, y al rato lo puedes recuperar. Pero el tiempo no lo recuperas. Tus hijos necesitan tu tiempo, saber que son importantes para ti. Otro punto muy importante que yo les recomiendo es métete al mundo de tus hijos. Y no quieras obligar a tus hijos a que se metan a tu mundo. Métete al mundo de tus hijos. Dedícales tiempo de calidad y de cantidad. Y algo muy importante, Vero. Muy importante. Como padres de familia, alimentamos mucho la manguera de las responsabilidades.
La comunicación entre padres e hijos a veces se enfoca nada más en responsabilidades. Ya hiciste la tarea, ya arreglaste tu cuarto, ya lavaste los platos, ya esto, ya lo otro. Y nuestra comunicación con nuestros hijos son puras responsabilidades. El mensaje que recibe el hijo es: no le importa mi vida, no le importa cómo me siento, no le importan mis sentimientos, no le importan mis problemas, solo le importa que la casa esté limpia, que haga mi tarea, solo le importan las cosas. Entonces el hijo, cuando no se siente amado, viene una rebeldía impresionante. Por eso alimenta la manguera del entretenimiento con tus hijos. Gracias. Se nos ha terminado el tiempo, Hugo, y quiero concluir diciéndoles a las parejas que están atravesando por esta situación del divorcio que pueden darse ese tiempo de abrazar a sus hijos y que pueden escuchar así su corazón. Muchas veces nuestros niños se convierten en nuestros grandes consejeros. Ellos nos ven y son el reflejo de lo que les damos. Recuerda que este momento va a pasar, pero dejarás huellas y tú decides si dejas huellas de dolor o huellas de esperanza en ellos. No te retires, seguimos con más aquí en el programa de Viviendo Sin Límites.